buenas tardes a todos. Vamos a revisar lo que son las cargas en la construcción bajo el Reglamento de Construcción del Distrito Federal en su versión de 2017. ¿Qué tipos de cargas vamos a revisar? En el reglamento se manejan como lo que vienen siendo acciones de diseño, es decir, lo vamos a nombrar siempre como una acción, algo que es ajeno o puede ser parte de la estructura. Dentro de la clasificación de las acciones de diseño tenemos tres básicamente. El reglamento maneja la primera, que son las cargas permanentes, que son las que están de manera continua en la estructura y que varían muy poco. ¿Cuáles son los ejemplos de estas cargas permanentes? Bueno, tenemos como ejemplo todo lo que es la carga muerta. La carga muerta es aquella que está de la misma manera, no cambia, es constante. Otro ejemplo sería pues como el peso de la estructura. Además del peso de la estructura, podemos decir que una carga muerta también puede ser el empuje de un suelo, porque son cargas que no están cambiando. Entonces, la carga muerta como tal, la que se revisa más en estructuras, es el peso de la estructura. Lo que es la losa, los acabados de la losa, las columnas, el cristal, los muros, las traves, todo eso, el concreto, la mampostería, todo eso es una carga muerta y varía poco con el tiempo, y entonces son las cargas permanentes. El reglamento después nos dice que tenemos lo que son las cargas variables, que estas sí pueden ir cambiando dependiendo del tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues son el ejemplo de las famosas cargas vivas. Las cargas vivas son aquellas que, dependiendo de dónde estemos, cuál sea el uso, cómo se esté trabajando, pueden variar. ¿A qué nos referimos con una carga viva? En un salón de clases, por ejemplo, la carga viva es todo el acomodo de los muebles, que pueden ser pupitres, que pueden ser respiradores, los alumnos, los maestros, y son cargas que están cambiando constantemente en el tiempo, pero que dependen mucho del uso que se le esté dando a lo que es como tal el edificio. Para este tipo de cargas vivas ya tenemos lo que son unas cargas vivas establecidas por el reglamento, donde se encuentra en las normas técnicas complementarias del 2017 cuáles son las cargas que se van a tomar como carga viva. No es que nos tengamos que poner a imaginarnos cuántas personas caben en un edificio, cuánto pesa en medio una persona, sino que eso ya está establecido bajo el reglamento. Y por último, las cargas accidentales, que son las que suceden de manera súbita, que son de repentinas, que no se deben como tal al funcionamiento de la estructura y que ocurren por lapsos breves. ¿Cuáles son las accidentales? Pues en este caso ejemplos son los sismos, que pues ocurren repentinamente, no tenemos así como que la certeza de que vaya a suceder ni en qué grado, sino que es algo que de repente pasa. Puede ser también la lluvia, el granizo, la nieve, o sea, son básicamente esos que ocurren de manera natural y que no tenemos control de eso, pero aparte de eso también está el viento, que estos generan lo que son empujes laterales, están haciendo movimientos laterales contra un edificio de gran altura, y también a veces se toman como de forma accidental alguna que pueda suceder por algún acontecimiento extremadamente raro, algún accidente que vuelva a suceder. Pero en general, estos son los tres tipos de cargas. Las permanentes, que vamos a llamarle carga muerta como tal. Las variables, que nosotros vamos a revisar como carga viva. Las accidentales, que en general es sismo y viento. Son las que más se revisan en una estructura de edificio. Dentro de las cargas variables, de acuerdo a las normas técnicas complementarias del 2017, en su sección de acciones de diseño, tenemos tres tipos de cargas variables. La carga W, que le vamos a llamar carga promedio, la carga WA, que es carga accidental, y la carga WM, que le vamos a llamar carga máxima. Estas tres son con base a lo que marca el reglamento, y dependiendo de la combinación de carga que utilicemos, es la que vamos a elegir. Aquí en la siguiente diapositiva está la tabla que viene como tal de extracción de la página 696
de las normas técnicas complementarias del 2017, es decir, si descargamos de la página oficial todo lo que son las 712 páginas de las normas técnicas, es la página 696. Y si nada más obtenemos el pequeño fragmento de acciones de diseño, es como también viene en la parte inferior, en la numeración, y buscamos esa página. Esta parte de aquí es lo que nombrábamos con la carga W, que dijimos que es la carga viva promedio. En una tercera columna está la carga viva accidental. Y tenemos, por último, la carga viva máxima. Dependiendo de qué vayamos a calcular, tomamos alguna de estas tres. Entonces, el lado izquierdo, como pueden observar, vienen los usos, o sea, dependiendo de qué tipo de losa voy a calcular, si es para una casa-habitación, tomo los valores que están aquí marcados. Si son oficinas, va a aumentar. Y, por ejemplo, en una casa-habitación, que está marcada, tenemos que son, ahí Carlos están entre paréntesis, que son 80 kilogramos de metro cuadrado. Por lo general, calculamos cargas en kilogramos, que es lo que tenemos más sobrepesos en materiales. Y esta es una carga promedio y máxima 190. Y con respecto a lo que viene siendo un estadio, por ejemplo, en un estadio la carga máxima sube a 450. Esto lo está poniendo el reglamento con base a un análisis que ya estableció con todos los colegios de ingeniería, ya con todo un comité, para que cuando nosotros hagamos el cálculo simplemente revisamos la tabla, seleccionamos el uso que estamos localizando, que vamos a trabajar, y tomamos ya sea la carga promedio, la accidental o la carga viva máxima, cualquiera de esas tres. ¿Cómo voy a saber entonces cuál de estas tres voy a seleccionar? Para procedimientos de diseño estructural por estados límite de servicio y estados límite de falla, que es lo que marca el reglamento principalmente, vamos a tener primeramente una combinación de servicio y una combinación última. La combinación de servicio como tal, nos dice el reglamento, vamos a llamarle CS, el reglamento no le llama como tal CS, pero vamos a hacerlo así para formar una ecuación. Nos dice igual que va a ser la suma de la carga muerta, es decir, la carga permanente. Nosotros vamos a llamarle CM por decir carga muerta. Entonces es el peso como tal de la estructura sumado con W, que es como tal la carga viva promedio. De la tabla anterior, la primera columna revisamos. Entonces, dependiendo de lo que esté revisando, es la carga total de la estructura más la carga viva promedio. Y la combinación última, vamos a llamarle CU, solo para tener una nomenclatura. Esta carga última va a ser igual al factor de carga 1.3, es decir, agregarle un 30% a la carga muerta, más el factor de carga 1.5 de la carga viva máxima, ¿sí? Esta es la tercera columna que veíamos en la anterior. Entonces, esta es la carga viva máxima. Y cuando nos referimos a estos dos valores, el 1.3 y este 1.5, son lo que en el reglamento se llama factores de carga. ¿A qué son estos factores de carga? Pues dependiendo de lo que vayamos a calcular, pues el reglamento nos pide que le agreguemos un 30% más a la muerta y 1.5 más a la viva, como una revisión con mayor rango de seguridad, en cuanto que como estamos revisando en una combinación última, pensando en que en esa estructura va a tener un esfuerzo mayor al que acostumbradamente va a tener, para que si podemos lograr que la estructura sea fuerte con esa combinación, mucho más lo va a hacer si estamos trabajando con las cargas que normalmente esperaríamos. Esto depende mucho de la región en la que estamos, en nuestro país, en México, que pues ahorita tenemos, por ejemplo, que es una casa habitación, el día de mañana lo conviertes en oficinas. Lo que hace el reglamento, trata de exigirle un poquito más a la estructura para que de esta manera nos cuidemos un poco en que si cambiamos el uso no sea tan abrupto el cambio y que la estructura pueda sostener. Ese es lo que quiere hacer el reglamento. Entonces, en general,
podemos decir que tenemos carga viva, carga muerta. La carga muerta es el peso de la estructura. Esa carga muerta se toma sacando el peso del concreto, de los muros, de los acabados, de las losas, en general de todo lo que conlleva el proyecto. La carga viva lo vamos a obtener de la tablita anterior, en donde veíamos que dependiendo de lo que nos marque el reglamento, si estamos en una casa habitación, en un estadio, en un pasillo, en una azotea, pues revisaremos los valores que están aquí entre paréntesis y trabajaríamos en kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Cuál es la carga viva que nos revisa? Sobre todo para carga de servicio, vamos a revisar, dijimos que para servicio es esta hilera que estamos revisando de carga promedio, y para la combinación última sería la tercera columna. Si quieren revisar en cuanto a las observaciones que marca esta tabla, revisen en la CNTC ese capítulo que está en la página 696 y pueden revisar. Eso es la cuestión de solicitaciones que revisa el reglamento, y con esto podremos hacer una bajada de cargas o una revisión de cargas en traves, en losas, para poder obtener cuánto es lo que va a tener de carga como tal una viga y analizar. Eso sería todo y les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otro video.